de esa manera, porque es originado en el chi. Gente, también debemos saber dónde nace el linfocito B. Nace en la médula ósea, ¿cierto? Entonces, estos dos órganos donde se originan los linfocitos son los órganos linfoides primarios. ¿Sí? De este cuadro vamos a aprender órgano linfoide primario, chimo y médula ósea, y órganos linfoides secundarios, que son el ganglio linfático, el bazo y el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Está bien? Entonces, gente, de este cuadro aprendemos órgano linfoide primario y secundario. Los órganos linfoides primarios producen los linfocitos y los órganos linfoides secundarios es donde acontece la reacción inmunitaria. ¿Sí? Excelente. Bueno, de todas maneras, nosotros podemos encontrar a gente puede hallar linfocitos en otra ubicación. Podemos encontrar linfocitos en otros órganos y en otros tejidos, no precisamente linfoides. A eso le llamamos tejido linfático difuso y tejido linfático nodular. ¿Sí? Entonces, gente, tejido linfático difuso y tejido linfático nodular son acumulaciones de linfocitos que se encuentran en los tejidos no linfoides. ¿Sí? Entonces, estas células de la defensa se ubican en esas partes de nuestro cuerpo donde entran y salen cosas. Por ejemplo, gente, en nuestra nariz, donde entra aire y vuelve a salir, ¿cierto? Entonces, aquí en el aparato respiratorio tenemos numerosos linfocitos que se encuentran observando, se encuentran vigilando si algún microbio o alguna sustancia nociva, algún lixo, ingresa en este lugar. También, gente, en nuestra cavidad oral, en nuestro aparato digestivo, tenemos numerosos linfocitos que se encuentran de esa manera, oleando, controlando, vigilando por si aparece algún patógeno. Observemos aquí. ¿Cómo es un linfocito? Es pequeño, redondo y azul. ¿Sí? ¿Cómo es un linfocito? Es pequeño, redondo y azul. ¿Qué célula es esta? Linfocito. Linfocito. ¿Por qué? Porque es pequeño, redondo y azul. ¿Sí? Yo no sé si es B, yo no sé si es T, pero sé que es un linfocito. La clasificación B o T depende de proteínas de la membrana. Proteína de la membrana es imposible observar, es imposible enxergar con los microscopios. Entonces solamente afirmamos linfocito. Gente, esta célula de aquí, que parece un huevo, un ovo cocido, es un plasmocito. ¿Sí? Tiene un citoplasma ovoide, tiene un núcleo redondo, ¿sí? Y tiene esa cromatina que tiene el aspecto de una rueda de carro. ¿Está bien, chicos? Vamos a ver esta otra imagen. Aquí yo me encuentro en un intestino. Lo que nos interesa es estas células. ¿Qué tal? Adelante. ¿De qué color son las células, gente?
azules, son bien basófilas, ¿cierto? ¿Quiénes pueden ser? Linfocitos. Entonces, ese tejido linfoide que nosotros podemos encontrar en nuestro tubo digestivo, aparato respiratorio, incluso aparato genital, es el tejido linfático difuso. Se encuentra en esa localización para vigilar la presencia de microbios o elementos extraños. ¿Bien? Bueno, yo tengo el linfocito T y tengo el linfocito B. ¿Cuál de ellos se diferencia a plasmocito? ¿T o B? El B, muy bien. El linfocito B, gente, es una célula, vamos a llamarla inmadura. Y cuando esta célula va a cumplir su función, se transforma en plasmocito. ¿Sí? El plasmocito es una célula que produce anticuerpos. Bueno. Vamos a observar por aquí. Esta imagen, chicas y chicos. Sí, gente es un intestino. Sí, vaya que sí. Gente, ¿qué células son estas? Linfocitos. Linfocitos. A eso le llamamos tejido linfático difuso. En ocasiones, estos linfocitos forman unas estructuras más densas, más redondas. A esto lo vamos a llamar tejido linfático nodular. Miren la diferencia, chicos, entre el difuso y el nodular. Entonces tengo el tejido linfático nodular. Tejido linfático nodular puede ser un nódulo linfoide primario, es este que encuentro por aquí, y nódulo linfoide secundario, es este que encuentro por aquí, primario y secundario. El nódulo linfoide primario tiene únicamente linfocitos, es todo azul. Este es el primario. Todos los linfocitos son iguales. Este es un nódulo linfoide secundario. Que aquí pueden observar que en el nódulo linfoide secundario hay una región más clara. Ah, no, a este le vamos a llamar centro germinativo. Centro germinativo. Este nódulo linfoide primario son linfocitos en reposo. Ellos no están trabajando. No están trabajando, están en reposo. Más en un nódulo linfoide secundario, los linfocitos se encuentran activos. Los linfocitos están realizando mitosis para aumentar su número, aumentar su cantidad y de esa manera, de ese jeito, poder realizar una respuesta inmunitaria. Entonces, chicos, vamos a ver los nódulos linfoides. Nódulo linfoide primario. ¿Sí? Hemos mencionado que el nódulo linfoide primario, todos los linfocitos tienen el mismo aspecto. Todos son pequeños, redondos y basófilos. Excelente. Todas estas imágenes que observamos en este cuadro son de nódulos linfoides primarios. ¿Sí? Los diferenciamos del nódulo linfoide secundario porque el nódulo linfoide secundario tiene un centro germinativo. Excelente, chicos. Este es mi nódulo secundario. Este también. Más estos nódulos secundarios contienen un centro
germinativo. En ese centro germinativo los linfocitos están reproduciéndose. ¿Está bien? Por fuera del centro germinativo podemos llamarlo manto. A gente pode falar manto. Los linfocitos alrededor del centro germinativo. ¿Es complicado hasta aquí? ¿No? Hola. Você tem un nódulo primario, ¿sí? Ahora, cuando tenga una respuesta inmunitaria, en el nódulo primario se forma un centro germinativo. Son los linfocitos que están ahí los que inician a dividirse y forman el centro germinativo. Bueno, vamos a los órganos, tejidos y órganos linfoides. No vamos a perder el tiempo, hablemos de los tejidos y órganos linfoides. ¿Cuáles son órganos primarios? Chimo y médula ósea. Los secundarios son el ganglio, el bazo y el tejido linfoide asociado a mucosas. ¿Está bien? Bueno, hablemos del ganglio, chicos. Los ganglios linfáticos son pequeños nódulos, ¿sí? Tienen el formato de un poroto, el formato de un feixão, así que puede ser muy pequeño, apenas 2 milímetros, o puede ser un poco más grande, 2 centímetros más o menos. Estos órganos son muy abundantes aquí, en el cuello, en el pescozo, también gente aquí en las axilas, el subaco, ¿cierto? Y en esta región que llamamos ingle. En esos lugares tenemos muchos de estos nódulos linfáticos, o de estos ganglios linfáticos, discúlpenme. Su función es controlar todo lo que se encuentra circulando en nuestra linfa. Si nuestros ganglios no se pueden palpar, está todo bien. Ahora, si tengo un ganglio grande y doloroso, es porque estas células se están dividiendo y como estas células aumentan de número, el ganglio también aumenta de tamaño. ¿Está bien? Entonces ya sabemos quién es. Es un órgano encargado de controlar, de vigilar nuestro cuerpo. Sí, él filtra la linfa. Y en caso de tener algún microbio, aquí es donde se lo elimina. O donde se producen las células para eliminar. Muy bien, chicos. Partes del ganglio linfático. Tiene una cápsula. La cápsula es de tejido conectivo denso no modelado. Así es, tejido conectivo denso y regular. Lo que coloreamos en rojo, lo que coloreamos en vermelho es la cápsula. Luego podemos dividir dos regiones, una región más azul y una región más blanca. La región más azul se llama corteza y la región más blanca se llama médula, ¿sí? Entonces, cuando nos pregunten cómo es un ganglio linfático, cuál es la arquitectura de un ganglio linfático, vamos a hablar de una cápsula de tejido conectivo denso irregular, una porción superficial llamada de corteza y una región más profunda llamada de médula, ¿sí? Excelente. Aquí observamos cápsula de tejido conectivo denso irregular. ¿Este qué tejido es?
Adiposo. Adiposo. ¿Es blanco o es pardo? Es blanco. Gente, ¿este qué tipo de nódulo linfoide es? ¿Primario o Secundário. secundario? Secundário. Tiene centro germinativo. Entonces, secundario. ¿Este qué tipo de nódulo linfoide es? Secundário. ¿Por qué? Por causa do centro germinativo. Muy bien. Secundario porque tiene centro germinativo. ¿Y este que vemos aquí? Primário. Es primario. Sí, no tiene centro germinativo. Gente, la cápsula es superficial. Sí, la cápsula se encuentra envolviendo el ganglio. Pero en algunos lugares esta cápsula se introduce al interior del órgano. Ese tejido conectivo denso forma entonces unas estructuras que dividen el ganglio en lóbulos y lobulillos. Aquí podemos observar tejido linfoide, disculpen, tejido conectivo idéntico al de la cápsula, pero ya en el interior del órgano. ¿Ven? A este no lo llamo cápsula, a este lo llamo trabécula, ¿sí? Entonces podemos hablar que hay una cápsula de tejido conectivo denso que en algunos lugares se introduce en el órgano para formar trabéculas, que entonces dividen este órgano en pequeños lóbulos o lobulillos. Entonces, gente, vamos a ponerle nombre a las estructuras. Esto que está de amarillo aquí, Trabécula. trabécula, perfecto. ¿Este qué nódulo linfoide es? Secundario. ¿Y este de aquí? Primário. Excelente. Aquí abajo, en amarillo, Trabécula. trabécula. Es un tejido conectivo denso en el interior del ganglio. Gente, yo quiero que este nódulo linfoide sea primario. Primário. Eu acho que es primario. ¿Por qué? Aquí você tem centro germinativo. Neste de baixo nós chamamos isso. Sí. Aquí es claro. Aquí. Todas azules. Eu acho que es primario. Bueno. E a cápsula agora? Eu não entendi a parte da cápsula. ¿Cómo? Eu não entendi a parte da cápsula. Cápsula. Tejido conectivo denso irregular en la superficie. Es un elemento superficial. Ahora la cápsula en lugares se ramifica, se introduce adentro del ganglio. Y vemos el ganglio, chicos. Observamos por aquí. Cápsula. Corteza de color azul. Medula de color blanco. Azul. Bien azul. Vamos a observar esta imagen, chicos. Vamos a trabajar juntos, ¿sí? Esto es blanco. Cápsula, ¿sí? Gente, aquí tenemos dos regiones diferentes. En una de ellas hay nódulos linfoides, ¿cierto? La Secundário. otra no. En ese caso vamos a hablar de corteza superficial, corteza profunda. En esta imagen, gente, todo esto es la corteza. Hasta aquí. Todo lo que es bien azul es corteza.
La corteza vamos a clasificarla en corteza superficial, S de superficial, y corteza profunda. La corteza profunda. ¿Está bien, chicos? Sí. Cápsula, corteza, médula. Ahora, la corteza puede ser subdividida otra vez en corteza superficial y corteza profunda, ¿sí? Bien. El nódulo linfoide. En la corteza superficial entonces encontramos nódulos linfoides. En la profunda no hay nódulo linfoide. No hay nódulo linfoide. ¿Está bien? Segunda diferencia, gente. Los linfocitos B se encuentran en la corteza superficial. Linfocito B en la corteza superficial. Entonces, ¿quién está en la corteza profunda? T. Linfocito B en la corteza superficial, linfocito T en la corteza profunda. ¿Está bien? La corteza la dividimos en superficial y profunda. Superficial con nódulos linfoides y linfocitos B. Profunda sin nódulos linfoides y con linfocitos T. Excelente. A ver, gente, ¿qué me dicen de esto? Es un ganglio y estamos observando la cápsula. Excelente. Claro. Chicos, la parte azul del ganglio es la Corteza. corteza. ¿Sí? Y la parte blanca es la... Médula. ¿En cuántas porciones puedo dividir la corteza? 2. Dos. Donde hay nódulo linfoide, hablamos de corteza. Superficial. Y donde no hay nódulo linfoide, Profunda. excelente. ¿Dónde encuentro el linfocito B? Superficial. Bien. Y el linfocito T entonces en la profunda. Gente, conociendo que el linfocito B está en la superficial y el T en la profunda, ¿cuál de las cortezas depende del chimo? La profunda, sí, la corteza profunda, como contiene linfocitos T, depende directamente del chimo para existir. ¿Sí? Además, gente, en la corteza profunda nosotros vamos a encontrar un tipo especial de vaso sanguíneo que se llama vénula de endotelio alto. La vénula de endotelio alto, chicos, permite que un linfocito pueda abandonar la circulación y pasar de esa manera al ganglio linfático, ¿sí? Aquí yo me encuentro en el interior de la vénula y solo a través de la pared de esa vénula el linfocito puede salir de la circulación sanguínea hacia el ganglio linfático. ¿Se entiende? Entonces eso es una vénula de endotelio alto. Es una puerta, una porta que permite al linfocito ingresar al ganglio linfático. Muy bien. Fuerza, gente. Mucha fuerza. No olviden que ustedes eligieron su carrera, ¿sí? Voluntariamente.
Trabajemos con nuestro ganglio. Nunca tinha aparecido. Este ganglio tiene una cápsula de tejido conectivo denso no modelado. Tejido conectivo denso no modelado. Cuando la cápsula se introduce en el ganglio, puedo llamarla Trabécula. trabécula. No, estos elementos son las trabéculas. No olvidemos que nuestro ganglio linfático tiene una corteza y una médula. La corteza es la región más superficial y la médula es la región más profunda. Así de sencillo. Finalmente la médula, gente, es la región más blanca, ¿cierto? La corteza puede tener nódulos linfoides. Donde se encuentran los nódulos linfoides es la corteza superficial. Superficial. Excelente. Bueno. ¿Ustedes saben cómo se llaman los vasos que llegan a un órgano? Se llaman vasos aferentes. Aferente es que se acerca. ¿Sí? Ve más perto. Gente, ¿y el vaso que sale de un órgano? Eferente. Eferente es el que escapa. Eferente de escapar. Bueno, estamos realizando este diseño porque nuestro ganglio linfático tiene espacios por donde el linfocito puede circular. Un linfocito entonces llega al vaso linfático, al ganglio, a través de un vaso aferente, y a partir de ahí tiene una MUA, tiene un recorrido que él puede hacer. Y vamos a ponerle número. Hay un espacio por debajo de la cápsula, lo voy a llamar 1. Hay un espacio bien cerca de hiperchino de la trabécula, lo voy a poner 2. Finalmente hay un espacio en la médula al que voy a llamar 3. Estos espacios del ganglio linfático se llaman senos. Senos son espacios blancos en el ganglio linfático. ¿Qué acontece ahí? Los linfocitos pueden circular. Vamos a darle el nombre, gente, vamos a usar nuestro cerebro, ¿sí? Si tengo un espacio, un seno, debajo de la cápsula, ¿qué nombre puede tener? Excelente. Seno subcapsular. Está por debajo de la cápsula. Es él. ¿Se entiende, chicos? Seno subcapsular. Ahora, gente, hay otro espacio ubicado en relación con la trabécula. ¿Cómo se puede llamar? Seno. Si está con la trabécula, trabecular. Finalmente, tenemos un seno aquí en la médula. Es el seno vulvar. Excelente. Esos son los espacios que nosotros podemos identificar en un ganglio linfático. El seno subcapsular, el seno trabecular y el seno medular. Ese es el trayecto que realizan los linfocitos cuando atingen un ganglio linfático.
Primero, seno subcapsular, después el seno trabecular y finalmente el seno medular. Y finalizan saliendo por el vaso deferente. ¿Sí? Entonces la circulación linfática sigue este trayecto. ¿Estamos bien, gente? Excelente. Voy a bajar la tela, ¿sí? Con mucho cuidado porque esto se cae. Sí, donde hubo caído. Entonces, gente, en la médula del ganglio tiene una parte sólida con linfocitos y otras células circunitarias llamada seno medular. Esta parte sólida que es llena de células es el cordón medular. Y como decíamos, los espacios blancos son los senos medulares. Cápsula, ¿cierto? Si esta es la cápsula, ¿qué parte del ganglio es esta? Corteza superficial. El espacio en baixo de la cápsula, seno subcapsular, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Aquí vemos la cápsula. Miren, gente, en este lugar la cápsula se introduce en el ganglio y forma una trabécula. ¿Cómo se llama el espacio relacionado a la trabécula? Subtrabecular. Wow. ¿Y en la médula? Seno medular. Muy bien. Aquí vemos los tres: seno subcapsular, seno trabecular, finalizamos en el seno medular. Y aquí vemos el esquema. Ven cómo este es más lindo, ¿cierto? Este sí se entiende. Este, gente, es en el Instagram. Sí. Sí, y el otro es en la semana de prueba, ¿cierto? Gente, vamos a llamar la asistencia, ¿sí? Buenos días. Aisha. De órgano no es dificultoso histológicamente. Es el chimo. Chimo es un órgano mediático. ¿Sí? Los adultos, o sea, todos nosotros, ya no tenemos timo. El timo es grande en la infancia, pero en la pubertad sufre una atrofia. ¿Está bien? ¿En qué parte del cuerpo se localiza el timo? En el tórax, perfecto. ¿Sí? Se localiza en el tórax, en el mediastino superior, ¿sí? Por encima de nuestro corazón. ¿Está bien? Ese es el chimo. ¿Es un órgano linfoide primario o secundario? Secundario. Primario, porque aquí se producen los linfocitos T. El chimo es muy similar a un ganglio. ¿Por qué? Porque tiene cápsula, corteza y médula. Es la misma arquitectura, pero con algunas diferencias. Así es. Vamos a observar entonces una cápsula de tejido conectivo denso no modelado que produce trabéculas para dividir a este órgano en lóbulos y lobulillos. La parte más oscura se llama corteza, la parte más blanca se llama médula. Sí, dos tipos de células existen aquí. El linfocito T, porque es el chimo, no hay linfocito B, y otras células que tienen un nombre bastante complicado, las células epitelio reticular.
reticulares. Se llaman de epitelio porque ellas pueden realizar estas uniones que estudiamos en tejido epitelial, desmosomas, uniones oclusivas, etc. Por eso se llaman epitelio. Y reticular porque producen fibras reticulares. No, lobulillo es cada uno de, es el tejido que queda entre las trabéculas. Esto es un lobulillo. Gente, esta célula epitelio reticular educa a el linfocito T. La célula de epitelio reticular es como el docente, es el profesor del linfocito T. Y si el linfocito T no es adecuado, si el linfocito T reacciona contra un tejido propio de nosotros, ese profesor, esa célula de epitelio reticular, lo mata. ¿Está bien? Lo elimina. Vamos a ver. Así es. Gente, esta es la cápsula. Si la cápsula se introduce, vamos a cambiarla de nombre a. Perfecto. La parte más oscura y superficial es la corteza, y la parte más blanca y interna es la médula. Aquí vemos trabécula. ¿Están de acuerdo conmigo? sí, Corteza, mm, médula. ¿Qué linfocito hay aquí? T. Así de fácil. Nuestro problema es con estas células. Las células epitelio reticulares. Son 6. ¿Sí? Y el drama aquí es que tenemos que aprender los nombres de las 6 células epitelio reticulares. Se llaman célula 1, célula 2, célula 3, célula 4, 5 y 6. Por lo menos ahí nos perdonó el host, ¿cierto? 6 hay, ¿cierto? En la corteza hay 3. Célula 1, célula 2, célula 3. Y en la médula están las otras 3. 4, 5 y 6. ¿Está bien? Entonces, a mí me van a preguntar, ¿qué tipo de célula eu posso achar en el timo? Célula epitelio reticular. ¿Cuántas células epitelio reticulares existen? 6. ¿Cuáles se encuentran en la corteza? 1, 2 y 3. ¿Y cuáles en la médula? 4, 5 y 6. Y el número, gente, o el nombre se relaciona con su ubicación. La 1 es la más superficial, bem pertinho de la cápsula, y la 6 es la más profunda, allá en el fondo de la médula. ¿Se entiende? Entonces, 1, 2, 3 en la corteza, 4, 5 y 6 allá en la médula. Gente, con esta hay que tener cuidado. Esta es la peligrosa. ¿Sí? La célula de tipo 6. No se olviden de ella, porque esta forma un cuerpo. A la célula de tipo 6 le gusta mostrar su cuerpo. ¿Sí? Porque puede. Y ese cuerpo se llama corpúsculo de Casal, propio y característico del chimo. El corpúsculo de Casal es una característica histológica definitoria de nuestro chimo. Entonces, gente, corpúsculo de Casal está formado por la célula epitelio reticular número 6. ¿En dónde lo voy a encontrar? ¿En la corteza o en la médula? En la médula. Excelente. Vamos a ver. Puro linfocito T. ¿Sí? Aquí yo no puedo realizar un diagnóstico de órgano. Solo podemos afirmar que hay linfocitos. Estas flechas señalan la célula epitelio reticular. ¿Sí? Ahora, gente, estas estructuras son los cuerpos de Casal. Miren, chicos, en la corteza hay
célula epitelio reticular 1, 2 y 3. En la médula hay 4, 5 y 6. No es necesario diferenciar una de otra. Sí. Lo que tenés que poder realizar es el diagnóstico de órgano. Vos observás y decís sí. En el laboratorio hay lámina de ganglio, de timo y de vaso. Así que atento. Este, chicos, es el corpúsculo. Nuestra célula de tipo 6 le gusta mostrar su cuerpo. ¿Sí? El que puede, ¿cierto? Aquí vemos. Parece una cebolla. ¿Bien? Sí, ese es el corpúsculo de Hassall. Típico, característico del chino. Aquí tenemos el Instagram del corpúsculo. Muchas fotos de él. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, gente, si en nuestra prueba nos preguntan diagnóstico de órgano y nos colocan esto, nosotros sabemos que es un corpúsculo de Hassall que se ubica en el chimo. La médula del chimo. En el adulto, el chimo está reemplazado por tejido adiposo. Así es nuestro chimo, gente. Si nosotros tenemos timo ainda, eso no está bien. Y puede ser una patología. Vamos a finalizar con este pobre órgano que nadie estudia porque está al final del capítulo. Nadie lee el bajo. Y también ya es el último del aula. Entonces la información ya no entra ni con bala. Entonces el vaso es un misterio. Pero vamos a procurar de todas maneras, ¿sí? Nuestro vaso, chicos, se ubica aquí, en la parte superior, posterior e izquierda de nuestro abdomen. Si alguien nos da un golpe aquí, el vaso puede explotar, se rompe. ¿Sí? Este vaso es el órgano linfoide de mayor tamaño, ¿sí? Es grande el vaso, tiene el tamaño de un puño. ¿Sí? Este vaso tiene como función filtrar la sangre. Si tenemos antígenos circulando por la sangre, es en el vaso donde los linfocitos lo pueden ubicar. También, gente, el vaso es especialista en comerse los eritrocitos de más de 120 días. O sea, eritrocitos viejos, eritrocitos idosos. ¿Sí? Entonces, a las células del vaso le gustan los mayores. Hablamos de los eritrocitos, ¿cierto? Aquí es diferente. Ganglio y chimo tienen cápsula, corteza y médula. Vaso no. Vaso tiene cápsula y tiene pulpas. Pulpa blanca y pulpa roja. En esta imagen vemos cápsula de tejido conectivo denso irregular. Y vemos que no hay corteza ni médula, sino que tenemos estas regiones de color azul. Lo que vemos de azul es la pulpa blanca. ¿Sí? Y luego lo demás es de color rosa, color rojo. Esa sí es la pulpa roja. ¿Sí? En la pulpa roja hay mucha sangre, por eso el color es rojo. Y en la pulpa blanca hay muchos glóbulos blancos, macroscópicamente molla, cuchillos blancos. Entonces, el vaso tiene una cápsula de tejido conectivo denso irregular. Aquí podemos encontrar miofibroblastos. Esta cápsula se introduce en el órgano para formar trabéculas. ¿De qué color vemos la pulpa blanca? Azul. Azul. Por suerte la pulpa roja sí es roja. ¿Sí? Y lo último que vamos a estudiar es
¿Qué hay en la pulpa blanca y qué hay en la pulpa roja? La pulpa blanca tiene una arteria llamada arteria central. Aquí la vemos en corte transversal y aquí la vemos en corte longitudinal. Es una arteria central que se encuentra rodeada por los leucocitos. Entonces, tengo una arteria central y un grupo de linfocitos periarteriales. Tienen un nombre un poco argel, ¿sí? Y es una vaina linfoide periarterial. Vaina linfoide periarterial. Esos dos son los elementos de la pulpa blanca. Arteria central y vaina linfoide periarterial. Entonces, por esos vasos sanguíneos circulan los antígenos y nuestros linfocitos están muy perchiños buscando a quién perjudica. ¿Qué pulpa es esta, chicos? ¿Roja o blanca? Blanca. Blanca, porque se ve azul, ¿cierto? No. ¿Esta arteria cómo se llama? Pulpa roja. Central, aunque no es central, se llama arteria central. Gente, ¿y estos linfocitos alrededor de la arteria? Vaina linfoide periarterial. En ocasiones podemos observar un centro germinativo y cuando eso acontece tiene un nombre especial, se llama corpúsculo de Malpighi. El corpúsculo de Malpighi es un centro germinativo en la pulpa blanca del vaso. Aquí vemos más imágenes de nuestra pulpa blanca con su arteria central y su vaina linfoide periarterial. Si aparece un centro germinativo, podemos hablar de corpúsculo de Malpighi. Pulpa roja, chicos, tiene dos elementos. Hay mucha sangre aquí, entonces los vasos sanguíneos son muy abundantes. En este órgano se llaman sinusoides. ¿Sí? Cuando hablamos del bazo, de alguna patología del bazo, utilizamos la palabra esplénico. ¿Sí? Por ejemplo, si mi vaso explota, se llama rotura esplénica. O si el bazo está muy grande, esplenomegalia. ¿Está bien? Entonces, gente, este vaso sanguíneo del bazo se llama sinusoide esplénico. Por aquí circula la sangre y eso le da el color vermelho, el color rojo. Entre los sinusoides hay tejido sólido que vamos a llamarlo cordones esplénicos. Cordones esplénicos, ¿sí? Entonces hay el vaso, es el sinusoide, el vaso sanguíneo, separado por o limitado por cordones esplénicos, ¿sí? Esos son los elementos de la pulpa roja. Muy bien, gente. Yo aquí les he preparado un resumo, como ustedes ya pudieron ver. Es un resumo que tiene ganglio, enchimo, timbazo también, con las diferentes estructuras que forman parte de estos órganos. ¿Sí? ¿Está bien? Chicos, el capítulo del linfoide es muy extenso. La primera mitad habla de los linfocitos. Nosotros estudiamos a partir de tejido linfático difuso y nodular. ¿Está bien? Sí. Esta parte de los linfocitos, las interleuquinas y eso, ustedes lo estudian en